Bienvenidos a un programa más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Nos encontramos en este tiempo estudiando el Evangelio según Mateo y específicamente el día de hoy vamos a ver la primera parte, los primeros 20 versículos del capítulo número 15. Estamos iniciando la segunda parte del libro. Mateo tiene 28 capítulos y estamos en la segunda parte, la recta final, pudiéramos decir, del estudio de este evangelio. Le recordamos a todos que si usted se ha perdido alguno de los capítulos de cada semana, puede ingresar al YouTube de Iglesia Verbo Zona 16 y buscar ahí el capítulo que no haya visto. Semanalmente se transmite a través de Facebook, pero Facebook, por su política de transmisiones en vivo, solo las mantiene durante algún tiempo. Así que vamos a ir directo al texto que nos corresponde hoy. Vamos a subdividirlo en dos porciones de esta manera, del versículo 1 hasta el versículo 9, y posteriormente vamos a leer del 10 al 20, que es lo que nos hemos propuesto estudiar en esta oportunidad. Vamos a cambiar acá para poner a la vista de los que no tienen su Biblia quizá a la mano y ponerla aquí en la pantalla. Vamos a leer en esta oportunidad la versión Reina Valera 60. Dice de esta manera: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muy bien, vamos a poner aquí nuestra Biblia en paralelo con varias traducciones para ir comparando eh, cómo ha sido plasmado en cada una de estas traducciones más formales, como la Reina Valera, la textual, dinámicas como la NBI y paráfrasis como la Nueva Traducción Viviente y Palabra de Dios para Todos, que tenemos a la vista. Hay muchísimas más, pero generalmente comparamos dentro de este parámetro de estilos de traducción de la escritura, más formal o menos formal, pudiéramos decirle así. Y hemos puesto a la derecha la versión más popular en inglés, por lo menos hasta hace años, la King James. Y esta tiene además unos números que son los números de Strong's. Strong fue un estudioso de la Biblia que le puso número a todas las palabras en griego y en hebreo para facilitar un poco a los que no tenemos tanta costumbre con los idiomas originales, poder encontrar un poco de la traducción, eh, del significado más bien, con un pequeño diccionario, el cual otra vez no es exhaustivo, pero nos ayuda a aquellos que no estamos tan familiarizados con estos idiomas. Muy bien. ah, Comentemos aquí un poco y comparemos lo que dicen otras traducciones. La NBI dice: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron. eh, los escribas tenían la tarea de copiar los escritos, pero también enseñar la ley e interpretarla, ¿verdad? Y los fariseos eran una de las sectas judías que existían en ese momento. De las dos mayoritarias, los fariseos
y los saduceos, siendo los saduceos los más abundantes. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos ni en ángeles. Los saduceos creían que solo el Pentateuco básicamente era inspirado por Dios, las demás escrituras no. Los fariseos, por el contrario, pues creían en inspiración de toda la escritura, la Tanaj, como ellos le llamaban, que está compuesta por tres grandes bloques que son el Pentateuco, los profetas y los escritos que incluyen también los salmos. Los fariseos eran bastante legalistas, pudiéramos decir, o sea, gente que buscaba eh, Galilea. Ya hemos dicho, alrededor del mar de Galilea fue una gran parte de su ministerio, así que estos religiosos vienen desde Jerusalén con el fin de ver en dónde lo tientan, en dónde lo cachan, para acusarlo, porque ya habían hecho planes para este momento de matarlo, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, ¿qué es el cuestionamiento que se hace en el momento? ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Los ancianos eran inicialmente uno de cada tribu, las personas mayores que regían las cuestiones de sabiduría del pueblo de Israel, pero para este momento ya se había ampliado, ahí estaban todos los escribas, todos los fariseos, eh, era un grupo bastante grande y eh, les preguntan por qué sus discípulos, dice, comen sin, específicamente pan, dice acá, ¿verdad? Comen pan sin primero cumplir el rito de lavarse las manos. Estoy leyendo otra vez la nueva versión internacional, la tercera columna. En la NTV dice, no respetan la ceremonia de lavarse las manos. Y el punto aquí es que vamos a hacer una diferenciación. Está la escritura, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Claro que los judíos los tienen organizado en diferente forma que nosotros, básicamente la misma cantidad de libros, pero organizado de diferente forma. Y aún, por ejemplo, algunos libros como Primero y Segundo de Samuel, ellos lo tienen en uno solo. Primero y Segundo de Crónicas, ellos lo tienen también en uno solo. Así, el libro. Pero el contenido básicamente es el mismo. A todo eso los judíos le llaman la Tanaj, ¿verdad? Ya dije, compuesto por las tres principales partes, la ley, los profetas y los escritos. Ahora, en ninguna parte de este documento decía que había que hacer ciertos rituales antes de comer y particularmente pan u otras cosas. Entonces, ¿de qué están hablando acá? Dicen ellos, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? En este momento es importante explicar que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo en Babilonia, se quedaron sin templo, ya no tenían lugar de adoración. En ese momento se generaron las sinagogas y se empezó a producir, voy a decir de esa manera, lo que se llama la Torá oral. Estaba la Torá escrita, que era el Pentateuco, y la Torá oral era como leyes civiles de pureza e impureza, de matrimonio, de fiestas, respecto de cosas que la Torá escrita decía. A eso se le conoce como la Mishnah. Eso no era un documento dictado por Dios, sino escrito por los rabinos o por los ancianos. Entonces ahí decía, justamente, por ejemplo, habían ciertas normas de ritual religioso que
este asunto de los lavamientos. Dice en otro de los evangelios, porque los judíos tienen esta y otras costumbres y lavan las tazas, los platos y esto y lo otro. Y uno pudiera pensar, bueno, pero eso es, desde el punto de vista sanitario, es deseable. Ahora que hace algunos años tuvimos la pandemia del COVID, nos acostumbramos a estar desinfectando las manos, desinfectando las cosas, todo lo que uno tocaba, porque había el riesgo de que en algún lugar de esos hubiera quedado virus y uno fuera contagiado. El tema aquí no, de lavamiento de las manos no era por un asunto sanitario, era un asunto ceremonial religioso y tenía un trasfondo complejo. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, los judíos no se relacionaban con los no judíos, llámese los no judíos gentiles. A todos los que no eran judíos, ellos les llamaban gentiles. Y por cierto, eran muy despectivos con respecto a los gentiles. Estos documentos que estoy mencionando, que las tradiciones decían que los gentiles no iban a servir más que para alimentar el fuego del infierno, por ejemplo. Eso está escrito en estos documentos que los rabinos, no Dios, los rabinos escribieron. Entonces, como ellos no tenían relación con los gentiles, cuando alguien salía al mercado a comprar cosas, decían, bueno, ¿y qué pasa si yo compro unos aguacates que tocaron unos gentiles? Entonces, cuando regreso a casa tengo que hacer un ritual purificador religioso para lavarme las manos y evitar que la contaminación de los gentiles venga a mí. No era un asunto sanitario, era un asunto más bien de pureza, según ellos, religiosa, no quedar impuros para ciertas actividades religiosas que se llevan a cabo. Y entonces en estos documentos, tanto la Torah oral que después fue puesta por escrito, ¿no? Que la que le estoy mencionando que se llama la Mishnah, y posteriormente otro documento que se llama la Gemara, Mishnah y Gemara, recuérdalo por ahí. La Gemara era la discusión de los rabinos sobre la Mishnah. Hacían análisis y debates sobre cosas. Por ejemplo, decían, bueno, si la ley, la Torá, dice no trabajarás el séptimo día y la Misná ponía ciertas normativas. Bueno, si usted va a la tienda, pero la tienda queda a más de tantos metros, eso ya se considera trabajo y lo otro no. Pero si usted lleva cargando algo que pesa tanto o más, entonces ya se considera trabajo. Y imagínense hasta dónde podemos terminar. Y de hecho son eh, una gran cantidad de volúmenes de escritos y escritos y escritos. Y ellos se ponían a pensar, los religiosos, los rabinos, la Misná dice tal cosa, pero ¿qué pasa si ocurre esta otra cosa? Y se pusieron a normar todo eso. Entonces, el lavamiento de las manos no era simplemente agarrar un poco de agua y, como hoy sería, un poco de jabón y desinfectarme las manos. No, había que ponerlas en cierta posición, había que echarse agua de cierta forma, dejar que escurriera de cierta forma, etcétera. Era todo un ritual. Y ellos vivían, voy a decir así, atados a estos rituales, incluso más que a la obediencia a la ley de Dios. Por eso es que varias veces confrontaron a Jesús con que Jesús sanara el sábado. ¿Es lícito sanar el sábado? ¿Es lícito hacer el bien o el mal? Les dijo Jesús. Y no es cierto que si a alguien se le cae un buey en una zanja, no lo saca, aunque sea en día sábado, ¿cuánto más vale la vida de estos hombres? Porque ellos tenían normado el sábado para hacer, según ellos, un montón de cosas y otras no hacerlas. Y, y eran sumamente celosos de este tema. Una cosa más que voy a decir respecto a estos dos documentos. ¿Cómo se llamaban? La Mishnah, que es la Torah oral, y la Gemara, que era la discusión rabínica de la Mishnah. Juntos conforman un documento que tal vez usted ha escuchado por ahí que se llama el Talmud. El Talmud es la recopilación de las dos cosas de la Mishnah y la Gemara. Hay dos Talmudes, uno de Jerusalén y uno de Babilonia. Por eso mencioné lo de la cautividad, porque se empezaron a redactar y hacer en ese tiempo y siguen escribiéndose. Ese es el punto. Porque alguien dice, ah, pero sobre tal cosa no se ha normado, vamos a poner estas y estas normas. Entonces,
tiempo de Jesús. Por eso es que otra vez, regresando a nuestra escritura, llegan estos religiosos y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer el pan? Ya mencionamos que no es un asunto de sanitario, sino que ¿por qué no hacen todo el rito de purificación de las manos? Y entonces Jesús se va al fondo del tema, al fondo del asunto. Vamos a regresar aquí a nuestro texto, versículo 3. Habiendo dicho todo esto, ya le mencioné tres nombres que a veces se confunden un poco. La Mishnah, la Gemara, constituyen el Talmud. Eh, conozco algunas personas que aún hoy en día, aún cristianos, creo yo, le dan demasiada relevancia a este tipo de documentos. Claro que en medio de todo probablemente podemos encontrar sabiduría para algunas cosas, pero no como un asunto normativo de que si usted no hace las cosas de la forma que estos documentos dicen, usted está mal. ¿Verdad? Jesús vino a cambiar este tema y a entrar más, el tema de las tradiciones, el tema de la ley de Dios, o sea, el escrito de Dios. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, no vino a cambiar la ley. Pero extra están todos estos documentos a los cuales muchos, aún como dije hoy en día, aún cristianos que conozco, les dan una importancia que realmente no la tienen. Jesús los critica sumamente duro en estas dos porciones que vamos a leer hoy. Ahora, en lugar de contestarles directamente, él va al fondo del asunto y les dice, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Porque ese sería el problema. Si alguna de estas cosas va en contra de algún mandamiento de Dios, ¿a quién tendríamos que obedecer primero? Tendríamos que obedecer primero a la ley de Dios, porque esa fue dada otra vez por Dios, las otras fueron dadas por los hombres. Y ahora él les va a poner acá un par de ejemplos. Él dice, otra vez voy a leer, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? ¿Qué tradición? Esas tradiciones contenidas en estos documentos, la Mishnah, la Gemara y en suma el Talmud. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. De hecho, el mandamiento completo allá en el libro de Éxodo y se repite en Deuteronomio, dice para que tengas larga vida y tengas éxito en todo lo que hagas. Pero el mandamiento otra vez es honra a tu padre y a tu madre. No es condicional. Como alguna gente dice, no, pero es que usted porque no sabe cómo era mi papá o mi mamá o esto, lo otro. No, dice honra a tu padre y a tu madre. Punto. ¿Verdad? Ese es el mandamiento de Dios. Como alguien escribió una vez muy sabiamente, yo repliqué eso en una de mis redes sociales, decía, son mandamientos, no sugerencias. Ok, pero en estos documentos del Talmud, bueno, antes decía aquí, y también había otro mandamiento, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe morir. Eso era parte de las leyes en el Antiguo Testamento. Ahora en el 5 él los confronta y dice, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir que a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Y aquí está hablando específicamente de ayuda monetaria, económica. Aquí dice cualquier ofrenda. Déjeme buscar aquí la palabra eh, ofrenda como un sacrificio, un don, algo que uno ofrece a Dios. Pero el contexto aquí está hablando de una ayuda económica. Buscamos un par de cosas. Honrar a padre y madre también implica honrarles económicamente. Eso es lo que la ley enseña. Jesús lo está diciendo acá. Lo incluye. No es únicamente, bueno, yo les doy a mi papá su dinero y hay que miren ellos cómo van. No, honrar a padre y madre incluye muchísimas otras cosas, que lo cual no tenemos tiempo hoy de profundizar acá, porque como hemos dicho muchas veces, este es un estudio inductivo. Vamos versículo a versículo y capítulo a capítulo. No nos podemos detener todo el tiempo como en un estudio temático que quisiéramos, ¿verdad? Pero no nos da tiempo. Entonces, aquí se nos deja ver justamente que eh, está hablando de un tema económico, pero en la tradición de los ancianos, ellos habían escrito que si yo ya había hecho una promesa, mire pues,
de dar una ofrenda para algo en el templo y mis papás tienen una emergencia, tienen una necesidad, yo podía decir a ellos, como dice acá, cualquier ayuda que pudiera darte, ya dedicado como ofrenda a Dios. O sea, pues no se va a poder, papá. Vamos a ver de dónde sale ese otro dinero para el hospital y para la medicina, porque yo ya prometí dar la ofrenda. Y obviamente, eh, los mandamientos tienen cierta jerarquía, ¿verdad? Desde el principio hay ciertos derechos que Dios le dio al hombre, ciertos mandamientos que tienen que ver con la vida, la propiedad y la libertad. Son lo que algunos llaman los derechos inalienables o irrenunciables. Y esos están por arriba de los demás. O sea, si mi vida está en peligro, eh, yo estoy llamado a proteger, o la de mi familia, a proteger la vida de ellos antes que cualquier otra cosa. Entonces alguien me dice, eh, me pregunta algo, y yo tengo un dinero aquí guardado en un closet, y usted tiene dinero, me vienen a asaltar aquí a mi casa, y yo les digo no, y alguien podría decir, pero usted mintió, pero el decir sí hubiera provocado, por ejemplo, que nos pudieran matar. Otra vez, hay ciertos derechos que están sobre otros. Y estos, los 10 mandamientos, tienen supremacía también sobre el resto de la ley. Claro que toda la ley se cumple en amarás a Dios y amarás a tu prójimo. O sea, no estoy diciendo que uno tenga carta abierta para andar mintiendo o haciendo cualquier cosa. Creo que lo puse en el contexto. Lo que quiero comentar es esto, que ellos habían en sus normas escritas extra de la ley de Dios, sus tradiciones, las tradiciones de los ancianos, le voy a llamar, creo, de aquí en adelante, ahora que ya expliqué en qué consisten estos documentos escritos, la Mishnah y la Gemara, decir que usted ya no tenía obligación de ayudar a sus papás si había hecho una promesa de dar una ofrenda al Señor. Dice 6, en ese caso el tal hijo no tiene que honrar a su padre y a su madre. Eso es lo que ellos decían. Así que por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios. Jesús los confronta fuerte. O sea, ese no es el corazón de Dios. Primero debemos velar por honrar padre y madre y luego vendrán todas las demás cosas que yo puedo ofrecer a Dios como una ofrenda, ¿verdad? Ah, Mire, palabras fuertes. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Este pasaje que está citando aquí Jesús está en el libro de Isaías, en el capítulo 29, versículo 13. Por cierto, una cosa interesante es que para este tiempo los rollos, los escritos, no tenían números de capítulos, ni tenían números de versículos, eran literalmente unos grandes rollos, como cuando Jesús se para en la sinagoga y encuentra donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, etcétera. Había que tener una gran destreza para encontrar de esa manera las escrituras. Y esa destreza venía a través de leer y leer y leer. Cuando Jesús dice, con razón, dice el profeta tal, nos está dejando en ver, porque alguno pudiera decir, pero es que Jesús, porque era Dios. No, era 100% Dios, pero también era 100% humano. Así que él también se tuvo que dedicar a la lectura y memorización y ubicación de las escrituras. ¿Por qué no lo deberíamos hacer nosotros? Aún más, ahora que incluso tenemos divisiones de capítulos y versículos. Es mucho más fácil encontrar, ¿verdad? Pero Jesús trae en memoria el pasaje de Isaías que nosotros encontramos ahora en el 29, 13 y 14. Se lo voy a leer de nuevo en versión Reina Valera. Lo voy a leer de aquí de mi celular para no cambiar lo que tengo aquí a la vista en la pantalla. 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí está el contexto. Mucho tiempo antes de que empezara toda esta tradición de los ancianos.
Por tanto, versículo 14, he aquí que nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. O sea, ellos se dedicaron a hacer un montón de cosas, a escribir y a inventarse un montón de cosas que Dios no les había dicho. Y aquí está el juicio de Dios. Generalmente solo se lee el versículo 13 porque es el que literalmente Jesús cita acá, pero lo que sigue después dice que Él va a hacer que esa sabiduría se extinga. Claro, hasta hoy todos los judíos, de hecho los judíos de hoy, vea pues, le hacen más caso al Talmud que a la ley de Dios. Muchos de ellos leen más el Talmud que la misma Biblia. Con ello, ya Jesús dijo, ustedes así, de esa manera anulan el mandamiento del Señor. El Talmud maldice a Jesús, maldice a María. Es una cosa eh, fuertísima, ¿verdad? Muy bien, ahora dice Jesús en el 10, Jesús llamó a la multitud y dijo, no, hasta ahí creo que nos quedamos porque íbamos a leer la segunda parte que era del 10 al 20. Esa fue la primera porción que acabamos de tratar de ampliar. Regresemos a nuestra versión Reina Valera y vamos a leer la segunda parte, del 10 al 20 ahora. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ok, vamos de nuevo a nuestra versión en paralelo. Él indirectamente ahorita sigue hablando del mismo tema, pero va a profundizar un poco más. Como dije, Jesús fue a la raíz, al fondo de los problemas, no se quedó solamente por las ramas. Llamando a la multitud, dijo, escuchen y entiendan, ¿verdad? Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Aquí él no está hablando otra vez de un tema sanitario, que ya dije ahí arriba, la confrontación de los religiosos no era por un tema de se van a enfermar, ¿verdad? Van a adquirir alguna bacteria, alguna cosa. No, era un tema ceremonial. Pero como era tan fuerte esta tradición, Jesús les dice, ok, lo que realmente contamina a una persona no es lo que entra, sino lo que sale. Él aquí no está hablando para nada de un tema sanitario. Está hablando realmente de la conducta y el trato unos con otros. Y es interesante que al nomás decir esto, dice que los sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Se ofendieron, dice Reina Valera. Vamos a ver, sí, la palabra griega es escandalizo de nuevo, ¿verdad? Que es, se puede ser traducido como ofender, eh, apostatar también en algunos lados. Apostatar es desviarse de algo, ¿verdad? Molestarse por algo. Entonces, los fariseos, cuando él dijo esto,
se ofendieron. Primero porque desde arriba ya los había confrontado con su costumbre de apegarse más a las tradiciones de los ancianos que a la palabra del Señor. Ellos en realidad habían dejado la palabra del Señor y casi solo estaban dedicando, entre comillas, celosamente al cumplimiento de las tradiciones de los ancianos. Se molesta. ¿Cree usted que Jesús se preocupó o se ocupó porque ellos estuvieran molestos? Recuerde que habían venido desde Jerusalén solo para ver en qué podían atraparlo, como decimos. Y aquí él hace una declaración fuerte que en otros evangelios está más ampliada. Dice, toda palabra que mi Padre Celestial perdón, toda planta que mi Padre no haya plantado será arrancada de raíz. En otra parte les dice justamente que el reino les ha sido quitado para dárselos a otra nación que sí dé los frutos del reino. Ese es un tema bastante amplio. Algunos quieren interpretar que solamente fue quitado de los religiosos, o sea, no necesariamente del pueblo de Israel, porque ellos no eran todo el pueblo, ¿no? Eran los religiosos de ese momento. Los alcances de esta declaración son dignos de un estudio muy profundo, un estudio exegético muy profundo de realmente qué significa esa declaración de que el reino se les ha quitado para darlo a otros que den realmente los frutos esperados. Pero tiene que ver con esto. Toda planta que mi padre no haya plantado será arrancada de raíz. ¿Verdad? Ese es el comentario que Jesús les hace a sus discípulos respecto de este tema de que los fariseos están molestos por lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús añade, déjenlos. ¿A quiénes? A los religiosos, ¿verdad? Son guías ciegos y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en un hoyo. En otras palabras, como dice aquí en esas paráfrasis, no les hagan caso, déjenlos que se vayan, ¿verdad? Eh, eh, es una declaración fuerte. Les dice acá hipócritas, les dice ciegos, ¿verdad? Ok, ahora pasa algo que eh, cada vez que Jesús enseñaba, enseñaba a través de parábolas. Una parábola es una comparación entre dos cosas, haciendo un símil, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, ¿con qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a un hombre que tiró la red y se pone a hacer una comparación. En algunas ocasiones, las parábolas aparece la interpretación aquí de Jesús. Jesús usó algo natural para enseñar algo sobrenatural. Tenían otro propósito también las parábolas. Para los que querían realmente buscar algo más de Dios, hacer las cosas claras y sencillas. Para los que no querían entender, como estos religiosos, tenían el propósito de dejar velado el mensaje, mantener el misterio del mensaje. Jesús dijo a sus discípulos, a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, a ellos no. No es que fuera discriminatorio, es que ellos decidieron no creer. Y entonces cada vez que enseñaba sobre esto, les quedaba velado el mensaje. Pero en muchas ocasiones cuando llegaban a la casa, los discípulos, ya sea los discípulos pidieran o Jesús tomara la iniciativa, les enseñaba el significado de las parábolas. Lastimosamente para nosotros, los lectores del Nuevo Testamento hoy en día, no todas las interpretaciones quedaron plasmadas, algunas sí. Y mencioné hace unas 2 o 3 semanas que aún con las interpretaciones que Jesús dio, nosotros, los humanos, en esta temporada y en otras temporadas, ah, creemos, digo yo, ser un poco más sabios que Jesús, porque decimos, no, lo que realmente Jesús está diciendo aquí es tal y tal cosa. Yo he escuchado ciertas interpretaciones de parábolas que Jesús explicó, que yo digo, pero ¿de dónde sacaron eso? Y no Jesús dijo que era esto y esto, pues. ¿Verdad? Pero es algo que nos pasa y es algo que debemos orar siempre que el Espíritu Santo realmente nos ilumine. Este estudio se llama de esta manera porque
Su servidor trata de que la misma escritura interprete la escritura. En algunos momentos todos tenemos unos lentes doctrinales puestos e interpretamos lo que leemos a la luz o a través de esos lentes doctrinales. Intencionalmente digo, trato de no imponer o traer simplemente otra interpretación que dan. A veces digo, bueno, algunos piensan que es esto, otros piensan que es esto, o yo personalmente pienso que es esto, pero lo que estamos diciendo ahí es simplemente posturas de interpretación teológica. Usted deberá tomar la suya después de estudio y lectura y escuchar también qué piensan probablemente otros que estudian. Pero usted va a tener que tomar la suya personal. Ok, cuando estaban en casa 15, ellos dijeron, explícanos la parábola o la comparación, dice la NBI, perdón. Ah, y esto causó sorpresa en Jesús. Miren lo que les pregunta. ¿También ustedes son todavía tan torpes en la NBI? Esta es una traducción bastante fuerte, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, déjenme ver acá. Sí, dice, todavía están sin entendimiento. La palabra torpe aquí probablemente no se refiera a la palabra como la usamos en muchos de nuestros países aquí en Latinoamérica, sino básicamente cuando alguien no es muy diestro en algo, no soy muy bueno para jugar fútbol y dicen, este es algo torpe para con la pelota en los pies. O sea, no es diestro. Y lo que está diciendo aquí es, aún ustedes son sin entendimiento, ¿verdad? Aún todavía, ni siquiera ustedes entienden, le dice Jesús. Yo esperaba que ustedes ya entendieran, pero les explica. No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina. Eso es no natural. Aquí sí es no natural, ¿verdad? Cuando por nuestra misma forma de sistema digestivo, ¿verdad? Él explica esta parte acá. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Aquí sí hay una gran verdad revelada por Jesucristo. Lo que sale de la boca viene del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Y eso sí nos contamina, porque de la boca salen las cosas que dice abajo. Por, bueno, de la boca viniendo del corazón. Aquí hay un punto interesante. Yo recuerdo en una ocasión que un invitado estaba dando una enseñanza sobre esto y cuando hubo un tiempo de preguntas, una señora le dijo, mire, eh, creo que ya entendí, yo quisiera que usted pudiera orar por mí porque tengo poco dominio de mi boca. Santiago dice que nosotros deberíamos poner como freno a lo que decimos, porque con la boca se bendice a Dios y con la boca se maldice a las personas. Y entonces ella le dijo, yo quisiera que usted orara por mí para que tuviera más dominio de lo que sale de mi boca. Y él dijo algo que en el momentito a mí me pareció bien fuerte, pero tenía toda la razón. Él dijo, señora, su problema no es con su boca, su problema es su corazón. Y dijo, wow, eso es no fuerte. Pero tiene razón, porque Jesús dijo aquí, lo que sale de la boca viene del corazón. El problema es el corazón, no es la boca. Claro, con la boca tenemos que tomar dominio propio y prudencia, etcétera, sabiduría. Pero si no trabajamos con lo que hay dentro de nuestro corazón, tarde o temprano, escucha esto, tu boca te va a delatar, porque va a salir lo que está dentro del corazón. También hay otra escritura que dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas viejas y cosas nuevas, etcétera. Pero el mal hombre de su corazón, de ahí salen las malas cosas. Entonces el fondo de todo el tema es el corazón. No era el lavamiento de las manos externo, etcétera, y que no nos contaminemos ceremonialmente. No, el problema es ir hasta la raíz del problema y Jesús llega a la raíz, es el corazón del hombre. Con razón el nuevo pacto, dice la escritura, y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, porque el problema del hombre al final, desde el pecado original de Adán y Eva, es su mal corazón. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23 y 3:23. Entonces dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Aquí en algunas de estas palabras han usado, por ejemplo, aquí esto de calumnias fue traducido como blasfemias en Reina Valera. Tiene más bien, no, porque blasfemia se puede entender como maldecir a Dios, pero tiene que ver con hablar de otros, porque aquí la textual dice difamaciones. Cuando fíjense que el Señor, yo creo que ese su carro es robado, ¿verdad? Esas calumnias, difamaciones. ¿Salen de dónde? Del mal corazón. ¿Qué es lo que hay que buscar? Que tengamos un corazón limpio, que tengamos un corazón nuevo. Y eso solo viene porque Dios lo cambia. Eso no podemos hacer nada nosotros. Como dije, es parte del nuevo pacto, de una promesa de que Dios iba a cambiar el corazón. Y entonces sí le vamos a poder adorar con corazón sincero. Eso no quiere decir que nuestro corazón no se pueda contaminar, pero debemos velar por mantener una actitud correcta, un corazón limpio delante del Señor. Entonces, aquí Jesús pone un pequeño listado. Gálatas 5, como del 20 al 23, hace una contraposición entre dos cosas que se encuentran en el ser humano. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Estas dos cosas están en contraposición. Las obras de la carne, y ahí el listado este se triplica. O sea, Jesús aquí no fue exhaustivo. ¿Y, y qué es la carne? La carne no es físicamente los músculos y esto. No, no. Bíblicamente está hablando de ese corazón malo, de ese corazón no redimido. Eso es lo que la Biblia llama la carne, ¿verdad? Y la carne se contrapone con las cosas del Espíritu. Y entonces Jesús aquí pone un pequeño listado y nosotros nos debería servir para una evaluación diaria, ¿verdad? ¿Qué está saliendo de mi boca? ¿Qué cosas estoy guardando en mi corazón y no permitiendo que Dios mantenga un corazón limpio? Y entonces yo pueda sacar buenas cosas de mi corazón. Leamos otra vez algunas de las cosas que salen, dice acá, el asesinato, el adulterio, inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. ah, Es un pequeño listado que está acá. Todo esto del corazón procede. Y esas cosas sí son las que contaminan. Versículo 20, con eso vamos a ir concluyendo el estudio de hoy. Esas cosas son las que los contaminan a todos los seres humanos, ¿verdad? A las personas. Y Jesús aclara, comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. O sea, Jesús no estaba hablando perdón, no estaba yendo contra leyes sanitarias. Claro que es prudente lavarse las manos, eh, ¿verdad? No como un ritual religioso, sino por asuntos de salud. Vamos a mantenernos un poco. Es prudencia sanitaria, digámoslo así. Pero en el fondo del tema, lavarme las manos no contamina mi corazón o no deja de contaminar. Ese no es el punto. Simplemente como un ritual. Jesús estaba yendo realmente al fondo de la condición del ser humano y todos nosotros tenemos un corazón que se ha desviado de Dios desde nuestros antepasados, desde Adán y Eva cuando pecaron al Señor, todos nosotros hemos pecado, esa es la Biblia, y nosotros debemos buscar que nuestro corazón eh, sea cambiado, que es la promesa que está en el Antiguo Testamento respecto del nuevo pacto. El Señor dijo, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, les daré un corazón de carne y voy a quitar el corazón de piedra y entonces realmente me van a poder adorar. La otra semana vamos a estudiar la segunda parte de este capítulo. Aquí a partir del versículo 21 y hasta el final, el tema cambia. Jesús se encuentra con una mujer que no era, que era gentil, básicamente, ¿verdad?
de una región que no era parte del pueblo de Israel. eh, y ella hace un argumento de su fe delante del Señor, al punto que él le dice, grande es tu fe. Solo me estoy adelantando un poquito, ni siquiera le voy a contar quién era, ¿verdad? Jesús sana a muchos en el reino alrededor del mar de Galilea, y vamos a ver un segundo milagro de provisión de alimentos para las personas. Hace algunos días estuvimos estudiando el milagro de la alimentación de los 5.000. Aquí, un par de capítulos después, se nos narra un segundo evento de esto. Algunos han pensado que era el mismo, pero no. Hay varios distintivos. Para empezar, la cantidad de personas que habían, y otras que vamos a ir viendo que diferencian una cosa de otra en la escritura. Queremos agradecerles por haber estado aquí con nosotros, animarles a que se mantengan en un estudio constante de la escritura, un estudio personal. Quiero contarle que yo, extra del estudio que hago para este programa, en el cual yo leo la escritura, leo varias versiones, eh, pues escribo mis hallazgos o comentarios, y posteriormente también escucho otras enseñanzas de otras personas que me enriquecen en lo que tengo, y digo, esto está interesante por aquí, en esto no estoy de acuerdo. Como le digo, todos tenemos nuestras propias posturas de interpretación. Hago eso cada semana, ¿verdad? Tengo un grupo de estudiosos a los cuales escucho y me enriquecen mucho en mi Biblia, porque podríamos decirlo, muy probablemente ellos tienen mayor experiencia y también mayor estudio que su servidor, por lo cual yo también sigo aprendiendo. Pero extra a esto que estoy comentándole, yo tengo mi lectura devocional diaria de la palabra de Dios. He propuesto en los últimos años leer una vez al año la Biblia, por lo menos. Gracias a Dios, a partir de hace 2 años, y este sería el tercero, le añadí un poquito a esa lectura devocional diaria un nuevo reto personal, que es leer toda la Biblia completa en el año, pero también leer de nuevo el Nuevo Testamento una vez más. O sea, en el año yo leería 2 veces el Nuevo Testamento y una vez el Antiguo. Tiene varios motivos y propósitos. Uno de los tales es porque el Antiguo Testamento es bastante extenso. Y en el tiempo que uno ocuparía en un año para estudiar la Biblia, lo voy a decir así, un cuarto del año estudiando el Nuevo. Lo cual no es ningún problema para nada. Pero yo digo, bueno, si yo soy realmente un seguidor de Jesucristo, lo que más yo debería conocer, no quiere decir que no conozca el antiguo, lo que más debería aplicarme a estudiar y a leer es la vida de Jesús. Entonces he propuesto eh, es- leer toda la Biblia completa en el año, y extra eso, leer una vez más el Nuevo Testamento. Gracias a Dios, los últimos 2 años lo he logrado, y este año justamente ya inicié mi lectura del Nuevo Testamento, y posteriormente voy a leer toda la Biblia completa. Eh, es una meta personal, por eso le decía, le animo a enamorarse de la palabra del Señor, a leerla, estudiarla, memorizarla, guardarla en nuestro corazón y sobre todo tratar de ponerla en práctica. Les bendigo, nos vemos, si el Señor permite, la otra semana.